Javier Rodríguez. Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues vamos a entrar en la tercera entrevista de la mañana y para eso nos vamos a hablar con Nicolás Díaz Chico. Él es profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, investigador, un hombre con muchísima historia en el mundo de la investigación y últimamente de la escritura, porque él mismo dice que, en fin, que comenzó, él habría escrito muchas cosas a lo largo de su vida, pero el término de escritor casi que lo comienza a una edad ya avanzada. Y bueno, empezó escribiendo y yo creo que ha conseguido un gran placer haciéndolo, realizándolo, porque ya lleva pues bastantes libros. Hizo Corazón Desnervado, Cuentos a la luz del Quinqué, que también lo estuvo comentando aquí con nosotros, en 2 volúmenes, y ahora viene con otro que se llama El Anillo Negro. Así que vamos a hablar con Nicolás y darle esos buenos días que se merece él y toda la audiencia. Buenos días, Nicolás. Buenos días, don Javier, y buenos días a toda la audiencia. Pues sí, aquí estamos en Fasnia, disfrutando del clima y del paisaje de los amigos. Tú siempre tienes que vender el pueblo, porque hay que vender a Fasnia, ¿no? Que de alguna manera yo creo que ser de ahí, bueno, supongo que todo el mundo que son de sus lugares, en fin, de infancia y tal, pues siempre nos marcará a todos, ¿no? En tu caso, pues Fasnia te marcó, eso está claro. Siempre se dice que la patria es la infancia, ¿no? Es verdad, es verdad. La nuestra España fue rica y, en fin, bastante productiva. Total, y es una cosa que siempre te lo he valorado, en el sentido de que realmente has pisado mundo, has dado mundo, pero esa historia y esa huella nunca la abandonaste, y que, a ver, yo creo que cada vez la defiendes más. Bueno, Nicolás, digo que el 12 de noviembre la fundación se presentó en la Fundación Juan Negrín de Las Palmas, tu libro El Anillo Negro. Y lo curioso, creo que fue, Nicolás, un día que preguntando a tus alumnos le dijiste que si conocían a Negrín, ¿no? ¿Cómo fue la historia? Esto fue como saben ustedes, el Hospital General de Gran Canaria está dedicado al doctor Negrín. Y se me ocurrió preguntar en clase si alguien sabía quién era el famoso doctor Negrín, al cual le dedicaban nada menos que el hospital más importante que había en la ciudad. Sí. Y no sabían, realmente no sabían. Solo una muchacha de Telde levantó la manita y sabía un poquito, no mucho tampoco. Y lo curioso es que nuestra facultad de Ciencias de la Salud está ubicada en la calle Blas Cabrera. Y también pregunté por si sabían quién era Blas Cabrera, y la respuesta fue que no. Digo, esto no puede seguir así, hay que hacer algo por estas dos personas que, fíjate una cosa curiosa, en el gran Juan Marichal, nuestro pensador tinerfeño quizás más universal, que fue catedrático en Harvard, pues definía la época en que vivieron estas dos personas como la segunda edad de oro de España. Y él decía que había 3 canarios en esa nómina de personas famosas de la historia, en las cuales está Ortega y Gasset, Dalí, qué sé yo, todos los que ustedes quieran. Y definía que había 3, decía, estaba don Benito Pérez Galdós, por supuesto, de quien él le daba la máxima categoría como escritor, Blas Cabrera Felipe, que fundó una escuela de física maravillosa, con una persona extraordinaria desde el punto de vista del conocimiento de la estructura de la materia, y Juan Negrín, que fundó una escuela de fisiología a partir de su laboratorio en la residencia de estudiantes, en la cual se formaron personas tan importantes como Severo Ochoa. Bueno, pues resulta, y eso es lo que trata un poco la novela de El Anillo Negro, que las vidas de Cabrera y de Negrín estuvieron bastante entrelazadas, porque los dos fueron, digamos, pupilos de la residencia de estudiantes. Ambos fueron objeto de creación de sendos laboratorios, uno de física y otro de fisiología, por parte de la Junta de Ampliación de Estudios que dirigía Ramón y Cajal, y también ambos ocuparon puestos importantes. Por ejemplo, hay un momento estelar de la vida de ambos en que coincide en Blas Cabrera como rector de la Universidad Central, ahora Universidad Complutense, y Juan Negrín como el
presidente de la Junta de Construcción de la ciudad universitaria. Así, en 1929, las dos personas más importantes de la Universidad Central eran Juan Negrín y Blas Cabrera, que se dice pronto. Por tanto, estos dos canarios universales necesitan, en fin, más divulgación, y la manera en que a mí me parece que es más llevadera, por así decirlo, no tan árida como contar la historia, es escribir una novela para ver cómo eran, cómo se comportaban, con quiénes se llevaban bien, con quiénes se llevaban mal, quiénes le fastidiaron, en fin. Y así dediqué El Anillo Negro a la parte final, a la parte de la vida de Juan Negrín, en que estuvo de presidente de la República. De presidente de la República, no, de presidente del Consejo de Ministros de la República, era como Sánchez, no como el rey. Y a don Blas Cabrera le he dedicado esta otra del Anillo Negro, que es también una novela que profundiza mucho en las circunstancias políticas y las circunstancias científicas que hicieron de él, pues, primero un magnífico físico de renombre universal. Fíjate que en la época, una vez que falleció Ramón y Cajal, el científico más conocido y más valorado y más considerado en todo el mundo era precisamente Blas Cabrera. Blas Cabrera, Felipe. Sí. Increíble. Mira, y la novela refleja tal cual fueron los acontecimientos históricos, o tú fuiste, como es siempre tu línea ahí, digamos, un tanto subido en ese carro y la fuiste realizando? Bueno, toda la novela, esta es una novela histórica, sigo claramente la estela de don Benito Pérez Galdós, a quien de lejos intento imitar, no es muy fácil, la verdad, pero utilizo algunos recursos literarios, como por ejemplo El Anillo Negro, que está basado en un hecho histórico, y es que la famosa Marie Curie, que tuvo un premio Nobel de Física y otro de Química, cuando se sintió amenazada porque ella era judía, escondió buena parte del material, y El Anillo Negro se supone que es resultado de una de las maneras en que escondió material ella, que era valioso para otras cosas, que no quería que caer en manos de los que la perseguían, ¿no? Y efectivamente está basada en hechos históricos, pero no por eso debo de tomarme mis licencias. Por ejemplo, hay un viaje en el camino del exilio de don Blas Cabrera, en el que coinciden en el barco, pues Blas Cabrera, Juan Marichal, que era un jovencito todavía en esa época, y el que había sido presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y ahí tienen, en fin, le pasan revista a todo lo que había ocurrido, que pensaba cada cual más o menos. Eso es producto del estudio de las cosas que yo he estudiado, de cómo eran ellos y que pensaban aproximadamente, pero, digamos, dramatizado para que sea fácil de digerir. Claro, claro. Nicolás, ¿y por qué? A ver si me gustaría que comentaras un poquito más lo del tema de por qué el anillo, por qué el título del Anillo Negro, que tú dices que Marie Curie pues había ¿qué pasa? Que tenía su material que realmente tenía un valor y ella lo puso en el... Sí, se supone que el anillo es uno de los minerales que ahora se consideran muy valiosos, el rodio, que efectivamente tiene ese color negro, y por tanto se supone que ella lo fundió y hizo unos 5 anillos que le regaló a los que ella consideraba los 5 físicos mejores del mundo en aquella época. Uno de ellos era Blas Cabrera, que formaban parte de un comité científico importante de unas reuniones que había en Europa de la física mundial, ¿no? Entonces ocurre que cuando Blas Cabrera se ve obligado a exiliarse primero en París durante la guerra de España y después en México, necesita dinero, y lo que hace es pedirle a su hijo que, en fin, se lleve las joyas que tenían en su casa de Madrid, las empeñe y le envíe a Francia el dinero en francos. Le mandaron 4 francos porque estaban muy cotizados en aquella época, nadie quería pesetas en la época de la guerra, ¿no? Y resulta que, claro, una de las cosas que empeñan es justamente este anillo negro. Y eso me da pie para hilvanar una historia que es bastante poco conocida y muy tergiversada, que es lo siguiente: cuando Negrín pacta con el presidente de México la posibilidad de que se fueran a vivir allá, en fin, los exiliados que pudieran, más de 5.000 fueron en diversos barcos, ¿no? Sí. Cárdenas le dice que bueno, que de acuerdo con que le envía a los republicanos que quiera, pero que eso a él no le puede costar dinero, porque acababa de
estatalizar, de recuperar para el Estado mexicano los pozos de petróleo que tenían las concesiones a las compañías americanas, y se había gastado todo el dinero, todo el oro que tenía depositado en su tesorería, ¿no? Entonces Negrín y sus colaboradores utilizan los recursos que tenían, que eran, pues en parte eran estos depósitos de joyas que la gente había empeñado en los Montepíos, y que habían trasladado a Francia en contenedores sellados. Una parte de ellos los embarca en el barco, en el Vita se llamaba. El Vita tiene una historia de lo más pintoresca, pero habrá creerse la novela porque no podemos contarlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, la hipótesis del hijo de Blas Cabrera, que era a su vez colaborador, era fisiólogo como Negrín, que había sido pupilo suyo, era catedrático en Madrid cuando empezó la guerra y ocupó la plaza de jefe de gabinete de la presidencia del gobierno mientras Negrín estuvo en el poder. Eran muy amigos y colegas, en fin, eran hasta un poco emparentados desde el punto de vista de que Negrín era padrino de las hijas de Blas Cabrera hijo. Ajá. Total que la hipótesis de Blas Cabrera hijo dice, bueno, a lo mejor resulta que el anillo negro vino en el Vita hasta México y está aquí, y aquí lo podemos incluso tal vez recuperar si es posible. Y la historia va un poco de eso, de que el anillo negro sale y entra, viene, va, no se sabe dónde es está. llamativo. Va un poco así. Claro, claro. Digo que es llamativo, ¿no? Lo del anillo negro, ¿no? ¿Sabes? Sí, Como... sí, es un anillo de rodio, por eso. Oye, ¿el rodio forma parte de las tierras raras o no? ¿Cómo es? Sí, es uno de ellos. Es uno de ellos, sí. Mira, una cosa, y cuando Blas Cabrera, hay una parte anterior de que hay un detalle yo creo que importante, ¿no? En el sentido de que cuando estaba en la universidad en Santander, ¿no? En la Menéndez Pelayo, sí. Hay un momento determinado que ocurre algo que tanto anarquistas como falangistas digamos que no entienden la posición que tiene Blas. Correcto, mira, esto fue lo siguiente. Blas Cabrera en 1934 era el científico más reconocido, como ya dije, ¿no?, de España, y el gobierno de la República lo nombró rector de la Universidad Menéndez Pelayo, que todavía existe como universidad de verano. Bueno, pues imagínate, en el 34 y en el 35 los cursos fueron bien, más de 200 personas, había un montón de gente de fuera, científicos famosos que quisieron venir, y en el 36 también. Pero los cursos empezaban en julio, a principios de julio, y acababan a finales de agosto, a principios de septiembre. Total que estalla el movimiento mientras están en el curso de verano del 36. Y lo que ocurre es que en el curso había más de 200 estudiantes, de los cuales una buena parte, imagínate, no serían los más pobres del país, serían gente, en fin, muchos de ellos de derechas y algunos de ellos falangistas o muy exaltados, ¿no? Entonces ocurrió que a raíz de los sucesos de Badajoz, es decir, cuando empezó la guerra de verdad, con la primera batalla que fue en Badajoz, hubo una liquidación masiva de personas de izquierda en la Plaza de Toros, que fueron literalmente ametrallados por orden del general Yagüe. Entonces ocurrió que los ánimos se exaltaron mucho en toda España, sobre todo en la parte republicana, y algunos clamaban venganza. Y lo que ocurrió fue que algunos comités revolucionarios de Santander pues intentaron ir a la Universidad Menéndez Pelayo a recuperar, a intentar capturar a algunos de los falangistas y gente que había por allí, porque desde dentro sabían que algunos de ellos se portaban mal con el personal, los despreciaban, en fin. Total que Blas Cabrera consiguió el favor del gobernador de que los dejaran tranquilos hasta que acabara el curso, pero tan pronto acabó de dar el discurso de clausura nuestro hombre Blas Cabrera, aparecieron los comités populares que ya se había acabado el curso y que venían por los falangistas. Total que capturaron, en fin, después de varios forcejeos, se llevaron a 5 de ellos y los llevaron a un barco prisión que había en la bahía de Santander. Y ahí empezó la desgracia de Blas Cabrera, porque después de cuando la aviación alemana bombardeó Santander y mató a un montón de gente, las turbas populares de nuevo asaltaron el barco y mataron a todos los que había allí encerrados, entre ellos a los 5 estudiantes que procedían de la Universidad Menéndez Pelayo. Total que en ese momento, pues
Blas Cabrera hace todo lo que puede, intenta, en fin, el gobernador lo apoya y consigue salir de allí con el resto, que eran, pues ya te digo, casi 200 más. En varias guaguas se lo llevaron hasta Francia y viajaron luego hasta los diferentes lugares de procedencia de ellos. Muchos de Cataluña, algunos de Castilla y muchos de Madrid, claro, ¿no? Entonces, cuando llegan a Madrid se encuentran con que los periódicos de la CNT y los periódicos de izquierda lo acusaban de haber permitido que se le escapara un montón de gente que se habían quedado por el camino porque no querían volver a la España, a la parte, digamos, que había quedado como fiel a la República, ¿no? Y, por su parte, los franquistas le acusaban de haber permitido que capturara a 5 miembros. Se quedó como en una tierra de nadie ahí, ni para allí ni para aquí, ¿no? Ni contigo ni sin mí, claro, hacía una cosa. Total que ahí, con ese episodio, más un momento en el cual asaltan también, un grupo de anarquistas asaltan el instituto donde ellos trabajaban, el Rockefeller, y intimidan mucho a una persona que era muy amiga de Blas Cabrera. Lo que ocurre es que decide poner tierra por medio porque no se sentía seguro, porque, en fin, unos y otros le atacaban. Eso más otra cosa, y es que su hijo estaba al lado de Negrín, claro, de jefe de gabinete, y su otro hijo estaba en el frente por el lado del movimiento. O sea, con lo cual, esta división, que fue bastante común, ocurrió en muchas familias, en Fania incluso pasó bastante, y que unos acababan por un lado, otros acababan por el otro. Total, nadie pudo elegir generalmente dónde... No, tremendo, ¿no? Había un bloqueo total, porque claro, ¿qué hacía? Porque no podía, tenía que decidir, ¿no? En aquella época su fama le había llevado a ser miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas, del cual era secretario, y lo que ocurrió fue que en fin, ahí le pagaban un pequeño sueldo y fue escapando por eso, porque también la República le quitó el sueldo de catedrático porque no se presentó a su plaza, a su puesto de profesor cuando decidió quedarse en el exilio en París, ¿no? Y ahí empezaron sus trabajos, una serie de vicisitudes. Luego los alemanes invaden Francia, él decide poner tierra por medio y irse con su hijo, que ya estaba en México, y allá vuelve a reiniciar su vida, porque allí en México consigue volver a ser profesor de física, y en fin, termina sus días en el 45, 5 días antes de que ocurriera lo que él tanto temía, que se derivara de sus investigaciones y las de otros sabios del siglo XX, que era la creación de la bomba atómica. Se murió justo 5 días antes del bombardeo de Hiroshima y la primera bomba atómica. Y todo esto enlazado con que por ese tiempo Negrín quería recuperar la presidencia de la República, apoyado por Francia. En fin, es toda una historia complejísima que me ha costado no sé ni cuántos años y cuántas horas escribirla, pero ahí está. Fíjate tú, Nicolás, cómo una historia como esta, que realmente han estado unidos los dos personajes y tan importante para todos, y sin embargo bueno, yo creo que muchísima gente, entre ellos y yo, nos estamos enterando ahora por tu investigación, ¿no? Y de ello también hay una cosa que me doy cuenta, que realmente en tu título del libro que dices que es la eliminación de Blas Cabrera, en realidad no es una eliminación física, sino que es una eliminación más bien de abandono o algo así, ¿no? Te contaré una parte nada más de la historia, que es de lo más pintoresco. La Fundación Rockefeller creó para los físicos y químicos españoles de aquella época, eran muy brillantes, lo que se llamó el Rockefeller, que era un edificio que estaba en Madrid, que luego fue la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ocurrió lo siguiente: cuando don Blas, en fin, fue comenzada su eliminación en vida, que comenzó durante la República, porque le quitaron el sueldo y lo mandaron al ostracismo ya durante la República, ocurrió que al final de la guerra, la persona que escribió el expediente por el cual le quitaron la cátedra a Blas Cabrera se llamaba Rocasolano. Y Rocasolano llevó el nombre del Instituto Rockefeller hasta hace 4 días, en que ha recuperado, gracias al empuje de personas tan valiosas como Jorge Méndez, que es un profesor de la Facultad de Física de aquí, que es el máximo valedor de Blas Cabrera en todos los frentes. Pues gracias al esfuerzo de esta gente y de parte de su familia, etcétera, el instituto ahora vuelve a llamarse Blas Cabrera, Instituto Blas Cabrera de Psicoquímica. Qué bueno, auténtica memoria histórica, ¿no? Sí. Una memoria, eso es casi justicia poética. Sí, justicia poética, total. Oye, esta semana, ya para finalizar, que nos hemos quedado sin tiempo,
me gustó una frase que lo había destacado el periódico El Día, en el que tú dices que en la guerra no hay lugar para los neutrales, ¿no? No, Eso está claro. no, Cu- eso le pasó a él, por ejemplo, imagínate, él no claro. quería, él y un montón de intelectuales más, Sí, sí, sí. Ortega y Gasset y otros muchos, no Sí, tenían sí. ningún interés en participar en ninguno de los bandos de la guerra. De hecho, eran personas pacíficas, partidarias del diálogo, la educación, en fin, de que las cosas fueran pacíficamente. Y sin embargo, todos ellos fueron laminados. No tiene nada más que ver la nómina del primer decreto que les quita las cátedras a las personas, a los republicanos, y verás que ahí están toda la gente mejor, más famosa y tal, capaz de completar una nómina impresionante como para llamar a España a esa época de España la segunda edad de oro, como le llamaba Sí, 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 sí. nuestro hombre Juan Marichal. Qué bueno. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Nicolás? Yo creo que estará en Lemus, en La Laguna. Ujú. Ayer hicimos la presentación en la Real Sociedad de Amigos del País y ellos pusieron allí un stand y vendieron bastantes libros. Y yo creo que en la librería Lemus, en La Laguna, estará, seguro. Es posible que esté en más sitios, pero la verdad es que no lo sé. En Las Palmas te podría decir 10 o 12, pero aquí no sé. Vale, el anillo negro. Bueno, antes de despedirme, que se me había olvidado, un saludo cordial te manda también Luis Ortigosa, que le dije que sí, lo que te había comentado, y me dice, hombre, claro, claro, claro. Así que un saludo para ti de parte de Luis. Buen hombre, buena persona, don Luis. Sí, Sí. sí, 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 muy bien. Oye, Nicolás, gracias por con nosotros estar otra vez en el Rompeolas, y sigue escribiendo, que no paras, coño, que no paras. Vale, no pararé, no te espero. Algún día pararé seguro, porque ya no soy tan joven, pero de momento sigo. Bueno, pero tú eres como Clint Eastwood, que dijo aquella frase de yo no dejo entrar al viejo. ¿Sabes? En Pues casa ahí, dice, ahí, intenta entrar por debajo de la puerta, por la ventana, y dice, ahí pero yo está. no lo dejo. Ahí está, por las articulaciones, por los oídos, Sí, sí, sí. por los ojos, pues me da la gana. Pero intento mantener la raya, sí. Exacto, de eso se trata. Un abrazo, Nicolás. Igualmente, muchas gracias. Chao, adiós, chao, chao. ¿Eh? Bueno, pues nada, nos vemos con otra. En el último tema, que es un tema muy, muy dulce, porque vamos a hablar de la dulcería La Laguna. Venga, vamos a escuchar.